Bien, el siguiente video trata sobre la primera parte del informe que tienen que entregar, en donde se les pide de cierta manera automatizar un proceso de cálculo de funciones de transferencia y obtener curvas. La idea de eso, digamos, de este programa es, y con eso me refiero a automatizar, es generar una especie de línea de código que me permita realizar los cálculos. Bien, por ejemplo, yo quiero ingresar este sistema, bien, en donde tenemos tres funciones de transferencia y una ganancia. Y lo que yo deseo ahora es crear un algoritmo en donde me permita ingresar todos estos parámetros y después realizar los cálculos respectivos de las funciones de transferencia, lazo abierto y lazo cerrado. Bien. Eh, ¿Cómo lo hacemos? Bueno, primero, en el editor, ¿cierto? Donde se trabajan los scripts de MATLAB, estoy aquí generando un nuevo código. Vamos a partir con dos comandos simples, que es clc y clear. ¿Ya? Ambos comandos permiten limpiar la ventana de comandos y el otro borra todas las variables del Word. Bien. Tenemos en total tres funciones de transferencia que se muestran acá. Por lo tanto, yo voy a crear un comando para ingresar cada función de transferencia por separado y generar automáticamente la función de transferencia. ¿Qué quiere decir eso? El programa me va a pedir por pantalla ingresar los coeficientes del numerador y del denominador, y con eso, ¿cierto? Yo ingreso la función de transferencia y MATLAB automáticamente me la va a calcular. Va a suceder lo mismo con las otras variables que están aquí, que serían las otras dos funciones, más la ganancia. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a escribir una variable que se va a llamar num1, es igual, y escribimos el comando input, tal cual se escribe en Python. Abrimos comillas, y estas comillas es un texto que va a aparecer en la ventana de comandos, en el command window, que me va a indicar, ¿cierto?, qué debo hacer. En este caso yo voy a escribir ingrese el numerador de G1 en este caso. Bien. Puedo cerrar la línea de comando con punto y coma para que no me muestre en la retroalimentación de MATLAB, en el command window, ¿cierto?, lo que ingresé. Vamos a poner num2 igual input, disculpen, aquí es den1, el denominador 1, ingrese el denominador de G1. Bien. De esa manera, este texto morado puedo escribir lo que sea porque solamente es texto, no influye en nada. Lo importante es que esté cierto dentro de las comillas, debería aparecer en color morado por defecto. Bien, y cierro con punto y coma para que MATLAB no me entregue la retroalimentación. Si quieren ir de forma ordenada, podemos escribir lo siguiente. G1 va a ser igual a TF, y aquí yo escribo num1, den. De esa manera, lo que me va a generar MATLAB automáticamente es el ingreso, ¿cierto?, de la función de transferencia, y la va a calcular inmediatamente y me la va a mostrar en el command window. Puedo esconderla si lo deseo. Bien. En este momento lo voy a dejar de esta manera. Haré lo mismo con las otras funciones de transferencia. Como todas tienen la misma estructura, básicamente lo único que debo hacer acá es cambiar el nombre de las variables, obviamente, para que no se sobreescriban. Y vamos a cambiar el texto indicando que estamos trabajando con G2. Y aquí obviamente calculo G2. Y cambiamos nuevamente las variables del comando. Y replico el proceso nuevamente con num3, 3, G3, 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 num3, Enter. Y por último, ¿cierto? El valor de la ganancia, que va a ser K igual input, y ingresamos, ingrese el valor de la ganancia. ¿Bien? Bueno, con eso lo que voy a obtener, ¿cierto?, es que el MATLAB me va a permitir ingresar todos los parámetros de forma manual. De esta manera el programa de cierta manera va a quedar como libre para ingresar cualquier función de transferencia, con la única limitancia que el programa lo que va a hacer es calcular la función de transferencia general, pero en base a lo que se muestra esta estructura. Bien, porque yo la voy a hacer en base a esta estructura. Por lo tanto, lo que yo voy a hacer acá es lo siguiente. Voy a empezar los cálculos. Por ejemplo,
La ganancia acá multiplica G1, por lo tanto acá podemos escribir una variable adicional, GA, va a ser igual a series. Recuerden que el comando series solamente permite multiplicar dos funciones. Vamos a multiplicar K por G1, GB va a ser la suma de estas dos funciones, que es G1 y G2. Vamos a escribir GA más G2. Y eh, podemos escribir la multiplicación de la suma por G3. En este caso va a ser GC, va a ser igual a series GB, G3. Esta GC vendría siendo mi función a lazo abierto. Bien. De hecho, podemos escribirle G-LA de lazo abierto. Para recordarlo, ¿cierto? Voy a escribir acá un texto que esta es f de t a lazo abierto. Quiere decir que no se está tomando en cuenta la retroalimentación, la cual, ¿cierto? Se encuentra aquí. Luego de eso, voy a escribir G-LC, la función a lazo cerrado, va a ser igual a feedback, que sería tomar G-LA, 1. Perfecto. Tenemos, ¿cierto? Acá entonces ya nuestra, nuestro código que va básicamente a resolver el sistema de control. Y con eso, ¿cierto? Ya puedo empezar a hacer las gráficas. ¿Qué voy a pedir básicamente? Bueno, aplicar un escalón de una magnitud distinta al A1. El comando step básicamente lo único que hace es aplicar un escalón unitario de magnitud 1. La forma de cambiar la magnitud es la siguiente. Escribo el comando opt igual y se escribe lo siguiente. Step data options. Tiene que estar tal cual está escrito ahí. Con eso me refiero a... Me faltó la D y la O mayúsculas. Después se escribe opt.step amplitude igual a, y selecciono acá el valor que quiero de amplitud de escalón. Puede ser, por ejemplo, pongámosle 20. Bien. Ese comando entonces lo que me permite es entrar a las opciones del step, y con esto, ¿cierto? Modifico la magnitud del escalón, ya que es la amplitud, y en este caso se la seteamos en 20. Bien. Ahora, lo que se pide en el trabajo es subplotear o crear una matriz de gráficos. Bien. Para hacer esa matriz de gráficos, se ocupa el comando subplot. Bien. Este comando permite crear una matriz de gráficas de n por m eh, gráficas, ¿ya? Eh, filas, coma, columnas. ¿Ya? Ahí me va diciendo MATLAB, me va ayudando un poquito con los comandos. Coma y la posición, ¿cierto?, en la cual quiero empezar a graficar. En este caso, quiero graficar, por ejemplo, en la primera posición, ¿ya? El que sería como el coeficiente 1, 1. En la primera, que sería en posiciones, digamos, estaría en la izquierda arriba. Esta matriz me va a generar una matriz de 2 por 2. O sea, voy a tener 4 gráficas. Puedo ponerle de 3 por 3, por ejemplo. ¿Ya? Va a depender ahí de cómo lo quieran resolver. En este caso, la vamos a dejar de 3 por 3, de 2 por 2 mejor. O de 2 por 3. O sea, vamos a tener, en este caso, dos filas y 3 columnas. Bien. Entonces, por ejemplo, en el primer recuadro, en la posición 1, quiero graficar, por ejemplo, la respuesta al escalón de la función a lazo abierto. Que guión bajo LA
y acá se le escribe coma o pt. Bien, con eso va a tomar, ¿cierto?, el valor que tiene de escalón, que es 20. ¿Ya? Para darle título a las gráficas, para que no se vean tan iguales todas, el comando title permite, perdón, es con una T, title, permite escribir, ¿cierto?, un título en la gráfica. En este caso vamos a escribir eh, respuesta escalón a lazo abierto. Bien. Si quiero escribir, por ejemplo, el nombre del eje X, basta escribir el comando xlabel, abrimos comillas, ponemos acá tiempo, podemos escribir acá un paréntesis segundo, siempre denotar la unidad de medida. Y label va a ser el nombre del eje Y, que va a ser amplitud de la salida. Bien, que es cierto que es el valor final que alcanza la salida de la variable controlada. Bien, entonces ahí ya tenemos, ¿cierto? Toda esta parte de aquí, lo que me está haciendo básicamente es generar una función de referencia, o mejor dicho, graficar la respuesta al escalón de la función a lazo abierto. Ahora, por ejemplo, lo que podemos hacer, yo acá en un momento multipliqué la ganancia al tiro. Lo que puedo hacer igual es ver cómo se comporta el sistema sin controlador, sin esa ganancia que añadimos ahí. ¿Qué habría que hacer? Por ejemplo, después de, por ejemplo, de calcular el lazo cerrado, lo puedo hacer acá abajito. Sería el caso de simplemente, vamos a crear acá una E, va a ser igual. Es como una versión alternativa del sistema sin controlador. ¿Bien? Que va a ser simplemente la suma, porque ahora lo que vamos a hacer es ignorar la ganancia, la suma de G1 y G2 más G2, GE, GF va a ser series de GE, y G3. Y vamos a ponerle que este es el sistema con controlador para que no se confunda. Sistema con controlador. Con controlador, sin controlador. Podemos saltar un espacio incluso acá para que se haga bien la diferencia. Eh, Tenemos ya la multiplicación de los dos bloques y nos estaría faltando simplemente, ¿cierto?, la retroalimentación. Aquí vamos a escribir simplemente que es G igual feedback, feedback GF, 1. Retroalimentación unitaria. Ese es el sistema sin controlador. Bien. Acá yo anoté, ¿cierto? Esto es, vamos a anotar que esto va a ser configuración escalón. Configuración escalón. Y más abajito, ¿cierto? Están las matrices de gráfica. En el primer instancia, entonces, graficamos acá, acá. Graficamos el sistema a lazo abierto. Vamos a graficar ahora el mismo sistema, pero no a lazo abierto, sino que el sistema sin controlador a lazo cerrado. ¿Bien? Para eso, yo básicamente lo único que tengo que cambiar en subplot es el último número, que es el número 2, y obviamente voy a cambiar la función a la cual quiero graficar. En este caso, por ejemplo, se está graficando con lazo abierto. Yo la que quiero graficar es GG, ¿cierto? Porque esa fue la que obtuvimos a partir del sistema sin controlador. Esta va a ser respuesta a lazo cerrado sin controlador. Tanto X como Y siguen siendo tiempo y amplitud, por lo tanto lo podemos dejar así tal cual. Y ante esa manera el sistema me va a entregar lo siguiente.
Voy a ejecutar este código. Vamos a darle run. Vamos a guardar aquí. Ejemplo, fdt automatizada. Entonces, fíjense, se va a ejecutar el programa. Acá arribita tengo yo el command window. ¿Ya? Ahí me aparece, ingresa el numerador de G1. Vamos a ponerle un 5, por ejemplo. Eh, me tiró error de hélice. Ahí sí, algo había pasado que parece que se me va a acabar la licencia. Voy a reiniciar el programa mejor para... Vamos a ingresar datos malos para que no los tome. Ya, ahí se detuvo. Lo voy a volver a ejecutar. Ingrese G1. Vamos a ingresarlo siempre entre corchetes. El denominador va a ser 156 por ponerle una función. Ahí me calculó la primera. El numerador de la segunda función va a ser 5. Y esta vamos a ponerle una de primer orden, 1, 5. ¿Ya? Y G3 podemos hacer 7. Y acá puedo escribir 1, 10 y 2. Bien. El valor de la ganancia acá, vamos a ponerle 10. Bien. Ahí hace todos los cálculos, se fijan, lazo abierto, lazo cerrado, y va a empezar a graficar. Esperamos ahí unos segunditos, va a depender ahí del computador cuánto demore. Y ahí está. Bien. Se ve un poco pequeño, sí, porque está esperando obviamente las demás, ahí sí, las demás gráficas. Si se fijan, quedó espacio en blanco, ¿cierto? Porque yo solamente grafiqué 2 veces. Ya se fijan aquí, están todavía las otras 4 posiciones disponibles. Ahí está la respuesta si se fijan al lazo abierto y la respuesta al lazo cerrado y sin controlador. ¿Bien? La diferencia es grande, ya que al lazo abierto es cosa de ver la amplitud, no hay retroalimentación, por lo tanto la amplitud se dispara. En cambio acá al haber retroalimentación se controla. ¿Ya? Recuerden que la entrada que se ingresó tiene un valor de amplitud 20, por lo tanto si se fijan no alcanza el escalón. Bien. Volvamos, ¿cierto?, al comando. Está funcionando correctamente. Volvamos acá. Por ejemplo, podría calcular, esto está al lazo cerrado sin controlador. eh, Vamos a escribir subplot de nuevo. Bueno, puedo copiar todo el comando. Por ejemplo, subplot vamos a irnos a la posición. Miren, no voy a utilizar la última, sino que voy a utilizar eh, 2, 3, la posición 4, para que vean cuál es. ¿Ya? Y lo que voy a graficar acá, por ejemplo, va a ser la respuesta a lazo cerrado con controlador. ¿Ya? Respuesta a lazo cerrado con controlador. La respuesta a lazo cerrado con controlador es esta, GLC. ¿Ya? Por lo tanto, aquí voy a escribir G-LC. Y voy a ver cómo se comporta. Le damos play. Me pide ingresar G1 de nuevo. Ingresar acá los comandos anteriormente ingresados. Me volvió a pedir el denominador, denominador. G2. S. Y G3 era S. S. La ganancia era, bueno, esta la puedo escribir que es más fácil. Va a hacer todos los cálculos. Ahí si se fijan está el comando que ingresa el OBT. Y aquí tenemos, ¿cierto? La respuesta del sistema. Después, respuesta a lazo cerrado, ¿cierto? Con el controlador. Tenemos ahí un problema con la ganancia, ¿cierto? Está muy alta. Se dispara el valor final.
pero eh, es atenuable de alguna otra manera ingresando otro tipo de controlador. ¿Ya? Pero de todas maneras, la idea más que funcione o no funcione, sino que me interesa que se puedan ingresar bien los datos. ¿Ya? A eso va este programa. Bien, si se fija, la posición 4 es en la segunda fila, primera columna, ¿ya? Eh, y es cosa de ir contando siempre de izquierda a derecha y después ir bajando y así voy, por ejemplo, si yo quiero graficar acá en esta posición, en la última, va a ser la posición 6. ¿Y qué puedo graficar ahí? Por ejemplo, eh, hay algo que se llama el lugar de las raíces, eh, 6. Pero el lugar de las raíces se grafica a partir del lazo abierto. Entonces, por lo tanto, yo voy a tomar, esto obviamente no es materia de esta asignatura, así que no lo pido. Voy a tomar la función a lazo abierto con el controlador, GLA. ¿Ya? Esta va a ser el lugar geométrico de las raíces, el LGR, lugar geo- geométrico de las... Y aquí va a cambiar un poquito el tema de los ejes, porque en el eje X, que es la parte real, y el eje Y es la parte imaginaria. Se mide como frecuencia. Bien, listo. Entonces voy a volver a ejecutar el programa, voy a volver a ingresar los mismos datos, viendo que están acá guardados. 5, 1.7, 10, la ganancia que era. Hace todos los cálculos y ahí está la respuesta. Bien. Eh, ¿Qué me indica el lugar de las raíces? Bueno, el lugar de las raíces me indica cómo se desplazan los polos de la función de transferencia a medida que aumenta la ganancia. Bien, este sistema se puede volver inestable en un valor de ganancia. Yo puedo acá más o menos estimar. Vamos a ver si puedo poner un puntito aquí que me dice, acá el sistema se vuelve inestable cuando los polos se pasan de la parte real positiva a la, disculpen, de la negativa a la positiva. Por lo tanto, por aquí me dice que con ganancia 4 puntos y algo podría volverse inestable. Ahora esto está bajo otras condiciones, obviamente. ¿Bien? Teníamos ganancia 20 y en realidad está pidiendo una ganancia mucho más pequeña. Em, Ahora, esto, insisto, es solamente para probar las gráficas, no es algo que se vaya a requerir por si acaso, por lo tanto no es necesario ingresar este comando de reloj. De hecho, en la evaluación se les va a pedir solamente 4 gráficas. ¿Bien? Más que nada me interesa que se aprenda a utilizar el comando subplot para que vean cómo se dividen y cómo se automatizan los procesos en MATLAB mediante los comandos, que son los inputs, en donde yo puedo ingresar ciertos los términos y mostrar los valores que yo desee con los puntos y comas. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, pude haber escondido varios y solamente dejar los resultados finales. ¿Ya? Eso va ahí a elección de cada uno de cómo lo quiera ver. Bien. Y eso sería más o menos el video de los comandos de MATLAB y eso es más o menos lo que se le va a estar pidiendo. Bueno, también lo que se puede obtener acá antes de terminar el video son los polos de la función de transferencia. Comando pole, lo puedo escribir acá, por ejemplo, eh, polos de FDT. Comando pole me permite calcular, ¿cierto?, los polos de una función de transferencia. Ejemplo de lazo cerrado. Ya, aquí para no mostrar tanto, vamos a esconder algunos cálculos. Por ejemplo, voy a dejar los lazos abiertos, obviamente. También no es necesario mostrarlo. Ahora, denominador, numerador de la tercera función, la ganancia 10,
Y ahí MATLAB me entrega, si se fijan acá en el command window, recuerden que el command window es la retroalimentación, ahí están los polos de la función de transferencia. ¿Bien? Así los puedo determinar fácilmente con MATLAB. Ya así es que se los pide por ahí la prueba. Bien. Eso sería el video. Espero les sea de utilidad. Recuerden que cualquier consulta me pueden escribir por correo, buscar por ahí. Les deseo mucho éxito.